siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de especiales AUPAN. El día de hoy tendremos un conversatorio sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer que se llevó a cabo en la Universidad de Antioquia, seccional suroeste. Estuvo a cargo de Patricia Orozco, docente de gestión cultural. Bienvenidos. Bueno, ahora sí me presento formalmente. Mi nombre es Patricia Orozco. Yo soy docente del pregrado de gestión cultural. Apenas estoy como conociendo la sede, había estado el año pasado desde la virtualidad. Yo no soy de esta región, yo soy del oriente antioqueño y aparte pues de la universidad trabajo con una corporación sociocultural en la que tenemos unas líneas de trabajo enfocadas a temas como estos, ¿no? De los derechos humanos de las mujeres, y pues estos han sido unos días muy movidos para nosotros como organización, para nosotras como activistas y para nosotras también como personas que tenemos un compromiso con el tema pedagógico. Aplaudo y agradezco el espacio, pues que se da también porque tenemos una tarea grande, pues quienes trabajamos con el tema, pero también quienes en el futuro van a ser profesionales que van a estar trabajando en territorio, pues de reconocer lo que viene pasando, de poder comprenderlo desde el ámbito de lo ético público, y poder pues también apoyar en ese ejercicio de pedagogía, porque si algo pues tiene el debate en este momento sobre la mesa de los derechos humanos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos, es justamente que a veces nos cogen sin argumentos o no sabemos cómo opinar o cómo poder abordar determinados temas, y porque finalmente pues tenemos una saturación de información y opiniones que son todas muy válidas por supuesto, pero que también a veces nos llevan a un juego de la deslegitimación, del irrespeto o del atacar al otro, y eso es en lo que no podemos caer. Entonces un poco lo que voy a hacer ahorita es como brindar un poco una ilustración del contexto, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y puntualmente pues sobre ese tema de la IVE y lo que implica eso en este momento como para el país, independientemente de la postura que tenga Patricia o la postura que tenga cada quien. Hay una información que debemos conocer y que es clave para poder comprender el contexto en el que estamos, ¿sí? Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Los derechos son las facultades que tenemos todo ciudadano y ciudadana para tomar decisiones sobre lo que queremos hacer o no queremos hacer, ¿sí? Y los derechos sexuales y reproductivos se refieren puntualmente a la capacidad de decidir sobre nuestra salud sexual y reproductiva de manera autónoma, ¿sí? Entonces, temas de planificación familiar, temas de información sobre nuestra salud sexual y reproductiva, acceso a servicios, en fin, ¿sí? Y ahí hay una gama grandísima de derechos. En Colombia, a partir del COMPES 161, que es como la Política Nacional de Equidad de Género, se estableció que una de las líneas de acción iba a ser sobre derechos sexuales y reproductivos. Y dentro de estos derechos, digamos que exhortan a cada municipio a que genere políticas públicas que garanticen el acceso a sus derechos. Dentro de esos derechos está la interrupción voluntaria del embarazo, que es la que tuvo un cambio en la reglamentación de estos días. Yo te voy a ir pasando y tú me vas ayudando. Ahí yo tengo las cinticas, entonces vamos a poner como unos bloquecitos. 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces vamos a empezar con esta primerita. En el escenario, digamos, internacional, bueno, voy a poner 4 escenarios para que comprendamos el tema de los derechos y cómo se contextualiza incluso lo que tenemos aquí en relación con el mundo. Entonces tenemos un primer escenario, que es el escenario, digamos, de la prohibición absoluta, ¿sí? En el que el aborto y los derechos sexuales y reproductivos están supremamente limitados, y ahí pues incluso el aborto no se puede bajo ninguna circunstancia. ¿Alguien sabe o me puede dar ejemplos de países en los que el aborto no se pueda dar bajo ninguna circunstancia? El Salvador, muy bien. ¿Algún otro?
Vamos a pegarlo aquí abajito. El Salvador. Honduras es otro de los países de Latinoamérica en donde es completamente penalizado, ¿sí? Muchos de los países en donde se adopta la religión musulmana, países musulmanes, Nicaragua también de Centroamérica, estos 3 países son de Centroamérica, Salvador, Honduras, Nicaragua, entre otros, pero estos son como digamos dentro de los más sonados. ¿Qué significa esto? Significa que ninguna mujer, hagamos esta acá por Faisa, ninguna mujer o ningún cuerpo gestante, aquí hay una primera claridad y eso ha sido muy polémico en estos días y es, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos y por eso ahorita yo les ponía como la figura de la mujer con pene o la discusión del hombre con vagina, es porque dentro de la gama de las identidades de género, pues también hay una gran cantidad de personas con experiencia de vida trans que ven limitados o están en una lucha también de sus derechos sexuales y reproductivos, porque el sistema inicialmente está creado bajo un modelo cisgénero, es decir, a quienes les autorizan citologías, por ejemplo, a las mujeres. ¿Qué pasa si un hombre trans va a solicitar una citología? Porque tiene una vagina y necesita revisar cómo está el tema de su salud sexual y reproductiva. Le ponen cantidad de trabas, iniciando porque le obligan a que tenga que hacer un proceso de cambio de cédula, de identificación y demás. Bueno, un lío. O qué pasa si una mujer trans va a buscar un examen de próstata, por ejemplo, ¿cierto? Sumado a todo el tema de estigmatización que hay. Entonces, cuando hablamos de temas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya también estamos tratando de poner ahí sobre la mesa la discusión sobre los cuerpos gestantes. ¿Sí? En el tema del aborto puntualmente, hay cuerpos que tienen la capacidad de gestar, ¿sí? Y no necesariamente se asumen como mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede bajo ninguna circunstancia, ninguna, o sea, si fue producto de una violación, no puede abortar. Si tiene malformación, no puede abortar. Si es un aborto espontáneo, tiene consecuencias. O sea, hay un tema de ley ahí de prohibición absoluta, ¿sí? Entonces, significa que, ¿dónde hay un marcadorcito por ahí? Gracias. Ayúdenme ustedes. ¿Significa que en casos como estos hay penalización? Sí. ¿Qué significa penalización? Que está dentro del ámbito de lo penal, o sea, ¿qué significa? Que es un delito. Y al ser un delito, tiene que asumirse ante la justicia y pasar un proceso jurídico y seguramente se paga cárcel por ello. Entonces es penalizado. Por ahí han rodado en estos días unas historias de unas chicas, creo que es en Nicaragua, que por un aborto espontáneo le dieron 9 años de cárcel, por ejemplo, ¿cierto? Entonces son como ejemplos que están ahí. Entonces es penalizado. Hay señalamiento hacia la persona que aborta, señalamiento social, sí. ¿Y de quién termina siendo entonces la decisión sobre el tema? ¿De la institucionalidad o de la persona? Listo. Entonces ese es un escenario, ¿sí? Miremos otro segundo escenario, que sería como lo contrario y a la vez no. Con este dice. Miremos este escenario porque me gusta ponerlo porque a veces también es un poco como lo que los movimientos, lo que los argumentos, digamos, en contra del tema en estos días han expuesto, y es prohibición absoluta, o sea, esos plantean este modelo, ¿cierto? Entonces pensemos esto desde el otro modelo, y es en donde la maternidad sea regulada, es decir, hay una serie de políticas que están incentivando el aborto, ¿sí? No hay ejemplos, pues ahorita afortunadamente como que vigentes no hay, pero los hubo, ¿sí? Y yo rescato estos dos, ¿sí? No sé si han escuchado que en China había una ley que era la ley del hijo único, ¿sí? Estuvo hasta el 2009, ya la revocaron y de hecho pues eso tiene un montón de análisis porque fue una política con fines netamente económicos de control poblacional y luego se dieron cuenta que eso tenía un montón de problemas, que el crecimiento económico se iba a quedar después ahí parado porque la población se estaba envejeciendo. Bueno, lo siguen analizando desde la perspectiva económica. Entonces, hasta el 2009, por ejemplo, solamente se podía tener uno y después como hasta el 2001 y luego lo ampliaron a 2 hijos. ¿Qué implicaba eso? Que una mujer que tuviera más de esa cantidad de hijos
era criminalizada, ¿cierto? Tenía que rendirle cuentas al Estado. Obligaba, así la mujer no quisiera abortar, a que tuviese que abortar, ¿sí? Y muchas de esas familias incluso prefirieron, porque era mejor tener hijos, digamos, varones, hombres, ¿sí? Entonces, cuando lograban como saber que era una niña la que venía en camino, pues aborto sí o sí, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo. Y el otro es, en las políticas que tuvo Fujimori en el Perú, hubo una esterilización masiva de mujeres indígenas contra su voluntad, ¿sí? Porque había una idea ahí supremamente colonial de racista, total. Entonces obligan a las mujeres, las esterilizan, muchas de ellas fueron casi que secuestradas y se despiertan con un procedimiento médico del que nunca supieron, ¿sí? Hubo una cosa ahí un genocidio prácticamente. Entonces lo pongo del otro lado porque es, bueno, de este lado me obligan a que no puedo y de este otro lado me obligan a que no puedo, pero no puedo tener una maternidad, ¿cierto? Ese es como el otro escenario que quiero exponer, ¿sí? ¿Qué pasa entonces en este escenario? En ese escenario, ¿se da la penalización? Sí. ¿Se da el señalamiento a la mujer que quiera ser mamá? Sí. ¿Y de quién es la decisión? De la institución, ¿sí? Obviamente, pues como hemos avanzado como sociedad en materia de derechos humanos en el mundo, eso ha sido limitado, ¿sí? Pongamos este otro escenario, el de la libertad total. Y en el escenario de la libertad total significa que hay una decisión completamente libre de si se es mamá o si se quiere abortar, cualquiera de los dos lados, ¿sí? Hay muy pocos lugares en el mundo en que el aborto es completamente libre. Algunos estados de Estados Unidos lo permiten y Canadá, ¿sí? Es muy pocos los lugares en el mundo en que está. ¿Qué significa? Que no hay ningún tipo de restricción, ¿sí? En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo. Y en ese sentido, no hay penalización, es decir, en ningún caso, ni siquiera, o sea, si quiere ser mamá o si quiere abortar, no hay ningún tipo de consecuencia jurídica o penal por ello, ¿sí? Hay señalamiento, más o menos, ¿cierto? Porque de todas maneras ahí hay otros temas que están pesando en el contexto, ¿sí? Pero han avanzado mucho en el tema de la señalización, porque pues son países que no están un poco tan marcados por algunos preceptos culturales. ¿Y la decisión es de quién? De la persona. Listo, este es el otro escenario, el de la libertad total. Y el último escenario, que es este, lo podemos poner ahí en ese espacito que queda, que dice, es libre pero con condiciones, ¿sí? Y es el modelo que existe en casi la mayoría de los países del mundo, ¿sí? Ahí puse algunos, y tiene variaciones según el país, ¿sí? Rusia, algunos estados de Estados Unidos, algunos países árabes, Reino Unido, Italia, Colombia, Alemania, Francia, Argentina, México, España, Venezuela, en fin. Digamos que el aborto se permite bajo algunas causales o tiempos específicos, varía según el país, ¿sí? Hay países que lo tienen en las 14 semanas, hay países que están en las 22 semanas, hay países que dicen sí, pero bajo estas causales, en fin, ¿sí? Ahí es donde estamos nosotros como país, ¿sí? En este contexto, pues, como mundial. Entonces, ¿eso qué tensiones nos pone, por ejemplo, frente a esto? ¿Hay penalización? ¿Cierto? Como que depende. Es decir, hasta cierto tiempo se puede y después hay penalización como tal. ¿Hay señalamiento social? Sí, también. ¿Y la decisión es de quién? Se supone, ¿cierto? Hay como unas decisiones compartidas según el caso. Ahí me disculpan el dibujo, pues. Entonces, es en este escenario en el que estamos en este momento y este es el que necesitamos comprender para poder, digamos, informar bien, ¿sí? ¿Qué significa?
Colombia en su caso en particular, nosotros teníamos hasta el año 2006 estábamos más o menos en este modelo, ¿sí? Había una penalización absoluta, había una prohibición absoluta. En el 2006, con una demanda que presenta, se me olvidó la institución, pero fue Mónica Roa en este momento está exiliada del país, ella por ese movimiento que hizo en el 2006, por las 3 causales tuvo que salir. Entonces, a partir del 2006 se crean 3 causales que dice, bueno, bajo estas 3 condiciones hay una interrupción, se puede dar una interrupción voluntaria del embarazo sin que haya penalización, sin que, aunque esto es más social, pues sin que a la mujer se le deba juzgar por ello, que se le brinde toda la atención institucional y la decisión es de la mujer en esas 3 causales. ¿Qué eran cuáles? El tema de la violación, pues el acceso carnal violento o violencia sexual, malformación del feto, cuando se pusiera en peligro la vida de la mujer, ¿cierto? Esas 3 causales resultaron, a partir, digamos, de la demanda que se presenta y los estudios que han presentado diferentes organizaciones, resultaron un poco ambiguas o insuficientes en muchos casos. Entonces, no lograban como atender la problemática de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Ahorita exponían el caso, por ejemplo, de una chica de 13 años. En Colombia, lo que dice la ley es que todo embarazo de una menor de 14 años se presume sí o sí como un abuso sexual y es un delito, ¿sí? Cualquier acceso con una persona menor de 14 años es un delito. Y son personas, por ejemplo, que tendrían todo el camino libre. En ese momento esas 3 causales, si hubiesen querido abortar, lo podían hacer, ¿sí? La ley se lo permite, va porque era menor de 14 años, ¿cierto? O en otros casos. Pero supongamos, bueno, listo, yo vengo a solicitar una IVE por un asunto de violencia sexual. Pero entonces había que primero entablar una denuncia hacia el agresor, había que hacer un proceso institucional, y en ese proceso institucional se desgastaba tiempo, en fin, entonces terminaban generándose barreras de acceso. O esa interpretación de cuándo afecta, digamos, la salud mental, por ejemplo, de una persona, dependía del psicólogo o la psicóloga que atendiera, ¿cierto? Y de la perspectiva que tuviese. En fin, habían un montón de barreras y venían siendo insuficientes para el tema, digamos, del abordaje de lo del aborto. O es lo que plantea, pues, la demanda de causa justa. Causa justa es una, digamos, unión de organizaciones que lo que dice es vamos a tratar de buscar una despenalización total y juntemos acá personas de diferentes sectores. Entonces, ¿quiénes están en causa justa? Están, por ejemplo, toda la red de católicas por el derecho a decidir, que es una red de mujeres católicas en toda Latinoamérica que hablan mucho de estos temas de derechos sexuales y reproductivos. Médicos for Change, algo así, o Global Médicos of Change, bueno, ahí me disculpan. Médicos, abogadas, psicólogas, bueno, como un equipo ahí grande. Y coincidían organizaciones también como la Mesa por los Derechos Sexuales, la Mesa por los Derechos Sexuales y Reproductivos, coincidía Women's Line, bueno, pares. Yo tengo ahí ahorita los accesos. Entonces, eso venía como ahí, así operaba Colombia desde el año 2006, ¿sí? Pero muchas personas no sabían eso, ¿sí? Muchas personas incluso hoy no saben que existían esas 3 causales, entonces ahí hay una primera claridad que hay que hacerle a la gente. En el momento en que estamos hoy, no es un momento que pasa de la prohibición total a un tema condicionado, no, nosotros ya estábamos en esto hace tiempo, ¿sí? Que el país no lo aplicara, eso es otra cosa, ¿cierto? Pero ya estábamos ahí, ¿sí? Y ya hay unos estudios y unas informaciones que se paran acá. Entonces, acá pasa algo y es que en el año 2020 hay una abogada que presenta ante la Corte Constitucional una demanda para que se retroceda en esto, que estábamos en las 3 causales y pasáramos acá, ¿sí? Se llamaba Natalia algo. Ella presenta esa demanda y se la niegan en la Corte Constitucional. Bueno, pues tenía un montón de falencias también en términos como de la presentación, y eso abre la puerta a que la Corte Constitucional parece tener un concepto
digamos, de apertura con el tema. Entonces ahí empieza todo el movimiento causa justa. Entonces podemos pegar yo creo que por aquí. Y entonces hace algunos días, después de muchos meses de estar debatiendo el tema y de muchas tensiones en la Corte Constitucional, digamos que la Corte Constitucional es la que justamente se encarga de emitir las diferentes sentencias por el tema de derechos, ¿sí? Es un ente diferente a la nación, es un tema diferente al Congreso, en fin. Entonces, la Corte Constitucional emite ese fallo que ha sido tan conocido y demás, que dice, listo, interrupción voluntaria en Colombia libre hasta las 24 semanas de gestación, y a partir de las 24 semanas siguen aplicando las 3 causales que venían desde el año 2006, ¿sí? Bueno, eso ha generado de todo, ¿sí? Y mucha polémica. De hecho, si lo miramos en este escenario, es uno de los países que lo tiene más avanzado, ¿sí? La mayoría lo tienen más o menos hasta las 22 semanas. Eso es como la media más o menos, ¿sí? Entonces Colombia da un paso un poco, digamos, más adelante, pero sigue quedando ahí como unas tareas muy grandes. Y en esas tareas es las que voy a hacer énfasis como para no demorarme mucho, ¿sí? Entonces, si quieres los podemos poner por aquí abajito. Yo les voy a leer igual porque no creo pues que vean mucho desde por allá. Entonces, esto se ha titulado como un avance en derechos humanos de las mujeres, ¿sí? 1. Autonomía, libre determinación y mujer como ciudadana. Entonces, miren, en este ejercicio, lo que se hace y cuando se habla de derechos humanos de las mujeres es reconocer que las mujeres somos ciudadanas. ¿Qué significa ser ciudadana? Pues que nosotros tenemos la capacidad y nosotros tenemos las herramientas para decidir sobre nosotras mismas. O sea, que pensamos por nosotras mismas, que tenemos capacidad crítica, que tenemos posibilidad de interpretar entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, en fin, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que hace es decir, no le sigamos dando la decisión a una institución sobre mí, sino que nosotras decidimos, ¿cierto? Entonces esa es como una primera gran premisa y esto ustedes lo pueden extrapolar a cualquier otra cosa y por eso contaba como el cuento del inicio, el de Galván y su esposa y la espantosa dama. Sí, pues digamos que durante toda la historia los derechos de las mujeres y los derechos también de muchas otras poblaciones o minorías se han ido ganando con el tiempo para poder decidir sobre lo que uno quiera, digamos, y considere bien para sí misma, ¿cierto? Bueno, me quiero, no sé, quiero, por ejemplo, poder estudiar, ¿cierto? Entonces puedo tener los mismos accesos hoy, pero hace 100 años no los tenía, o quiero votar y eso hasta hace 60 años no era posible, y así, ¿cierto? Entonces lo que hace es un avance, se cataloga un avance en materia de derechos porque le considera que su merced es capaz de decidir, ¿cierto? ¿Sí? Y que su merced verá si decide, por ejemplo, casarse o no, si decide tener hijos o no, en fin, es su decisión, ¿cierto? Y que a su vez lo que su merced piense, pues no tiene por qué afectar mi decisión y podemos convivir como en ese tema, digamos, de la libre decisión. Lo segundo que determina, o que anoto es, esto es una discusión del ámbito de la salud pública y no del delito. Eso es lo que hace, digamos, la sentencia y pone el debate en el tema de salud, en el tema de acceso a servicios de salud y lo quita del ámbito del delito. Entonces ya ese tema como de que entonces que asesina o hay un asesinato y demás, lo saca y lo destipifica como delito. El asesinato es una tipificación del tema penal, ¿sí? Es decir, eso hay unas normas que lo catalogan así, con base a eso es que juzgan y ponen los años de cárcel a la gente y demás, ¿sí? Cuando estaban las 3 causales y se juzgaban y judicializaban abortos, ni siquiera se hablaba, digamos, de un asesinato como tal, eso tenía otro término. Bueno, esos son temas más jurídicos y yo pues abogada no soy, ¿sí? Pero entonces lo saca del ámbito del delito, ¿sí? Y ya significa que entonces si una mujer decide, pues ya no hay ya el médico no puede ir a denunciarla o no puede poner un proceso penal en su contra o
o cualquier persona, lo saca del ámbito del delito, entonces lo pone en el ámbito de la salud pública, ¿sí? Eso es importante. Los derechos no son regresivos, esto es importante también para que le expliquemos a la gente, ¿qué significa? Los derechos cuando se ganan no se retroceden, por eso esa demanda que decía que nos íbamos a devolver no servía, no aplica. Y eso que están diciendo hoy de un referendo no aplica, los referendos no aplican para este tipo de procedimientos. Cuando la Corte Constitucional sentencia algo, un derecho, se reconoce ya como un derecho y se piensa en avanzar, no en retroceder, los derechos no retroceden. Entonces, lo del plebiscito, no sé qué, falso, eso no aplica, no aplica. Y menos este año porque los plebiscitos no se pueden hacer en época electoral. Entonces, eso no va. Nosotros ya quedamos ahí, ¿sí? Está la opción de que quedamos ahí para siempre o un tiempo mientras se siga avanzando en otros asuntos, en fin, pero no se puede retroceder. Eso en términos de los derechos que regula la Corte Constitucional no se pueden retroceder. Y un derecho, tener un derecho no implica obligación de aplicarlo. Eso es también súper clave porque muchas personas han concebido el tema del derecho como una obligación. Es decir, si a mí me dan un derecho, significa que tengo que ir a aplicarlo de una, ¿sí? No, es libre, ¿cierto? Yo veré si lo acojo o no lo acojo para mi vida, ¿sí? Esa es la particularidad. Por eso es completamente diferente también a este otro escenario de prohibición o de obligación. Rápidamente por acá, el debate público. Y el debate público, pues en el que cabemos todas las personas, porque todos tenemos una red social o todos hemos hablado de esto con alguien. Una compañera de la corporación me decía en estos días que la mamá ya le dijo, ay no más, ya me tenés cansada con el tema, no quiero escuchar más. Y es porque le ha dado mucha, digamos, se le ha dado mucha prensa y demás. Sí, pero aquí tener en cuenta que pues el tema del respeto a las posturas, y esto es desde ambas partes, ¿sí? El respetar, digamos, como cada quien si decide o no decide, ¿sí? Si la otra persona está parada desde una figura quizá en la que no está de acuerdo, bueno, poder respetarlo. Creo que eso es básico también dentro de la sociedad en la que estamos. Esto es una discusión de la ética pública y no desde la moral particular, ¿sí? Esto es un tema para discutirlo desde la ética pública y no desde mis creencias religiosas o desde mis creencias o mi formación directamente pues como moral, sí, o cultural también, ¿cierto? Que no significa que la tenga que desconocer, ¿sí? Y yo lo digo porque yo trabajo con la cultura y lo que menos nosotros debemos hacer es desconocer la cultura o las creencias o los sistemas de valoración de alguien, ¿sí? Y es que su merced puede creer todo lo que quiera, pensar todo lo que quiera, actuar como su merced decida, pero no le puede imponer a otra persona ni, digamos, pensar desde su privilegio, desde su burbuja, que eso funcione igual para todo el mundo, ¿sí? Y eso es lo que no hemos podido como que muchos sectores entiendan, ¿sí? Que esto no es desde la moral particular, ¿sí? Y lo conecto con la tercera, dice la laicidad del Estado. Pues Colombia es un Estado laico. ¿Qué significa un Estado laico? No significa que no hayan religiones, significa que hay libertad de cultos, ¿sí? Entonces no significa que cuando un Estado se vuelva laico todos nos vamos a volver ateos. No, un Estado laico significa que convivimos en una libertad de cultos y de respeto entre esos cultos. Lo mismo pasa un poco como con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, está, sí, pero convivimos con esa diversidad de opiniones como tal. Información veraz y análisis objetivo de datos. Clave porque pues en el mundo en el que estamos hoy, la desinformación está a la orden del día, entonces a uno le mandan una cantidad de información y uno escucha pues desde unas cosas súper monstruosas que uno ve esos videos y queda como traumado 2 días. Bueno, me he dicho, siente uno hasta culpa por otras personas, en fin, hay digamos como que hay que hacer unos filtros muy juiciosos de selección de información, ¿sí? Y que sea un análisis objetivo de los datos, porque es que no podemos como basarnos también en un montón de cosas a veces que están como muy generadas desde ciertos intereses o desde ciertos sectores, ¿sí? Yo enseguida les voy a compartir unas hojitas en las que les voy a mandar unas páginas para que ustedes busquen y ustedes sacarán sus propias conclusiones, ¿cierto? Que podamos tener información veraz, análisis objetivo de datos. Y lo último,
que hay unos retos a futuro, que son los retos sobre todo que tiene la institucionalidad y que tenemos las organizaciones, y es, hay que avanzar en información, formación, prevención y atención por parte de las instituciones, porque una cosa es lo que diga la Corte y otra cosa es lo que uno se encuentra en la realidad del hospital, en la EPS, en la alcaldía, ¿cierto? Nosotros conocimos casos, yo soy del municipio de La Unión, en los que las enfermeras le comparten volantes pro vida a las mujeres que van a hacer interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? Eso es ilegal porque una enfermera lo que tiene que hacer es simplemente brindar el servicio como tal, ¿sí? O entidades prestadoras de salud que lo que hacían era denunciar a las mujeres o tomaban fotos y las divulgaban por redes sociales, bueno, como una cantidad de vulneración de derechos, y eso no significa que se va a desaparecer ahorita como con lo de la sentencia de la Corte. En eso hay que seguir avanzando, ¿sí? Que podamos tener, y ustedes que están estudiando trabajo social, ustedes tienen, por ejemplo, campos de acción en comisarías de familia, mucho, ¿cierto? En oficinas de equidad de género, en oficinas de juventud y demás, ¿sí? Y se convierten en personas que tienen una tarea también como de acompañar procesos con la ciudadanía, y pues tenemos que hacerlo desde la formación. Tumbar barreras de acceso al servicio, propiciar un contexto de maternidades deseadas, estar, digamos, a favor del tema de los derechos sexuales y reproductivos no significa que no se reconozca la importancia de las maternidades deseadas, las que son mamás. ¿Cuántas son mamás acá? Bueno, yo creo que no hay nada más bonito cuando una maternidad es deseada y cuando se da, digamos, en condiciones en las que la decisión se tomó de una manera consciente, de una manera tranquila, y pues eso también nos permite como que no sigamos alimentando las maternidades obligadas, ¿sí? Entonces hay que avanzar, propiciar contextos para ello y no estigmatizar ni juzgar a las mujeres, sea cual sea su decisión, ¿sí? Porque a veces pues el caso no nos pasa a nosotros, pero también nos gusta opinar sobre las otras personas, y yo creo que no juzgar. ¿Quién dijo ahorita no juzgar en qué es lo que no quieren las mujeres? No juzgar, porque eso es terrible, ¿cierto? El hecho de que ya no que no haya criminalización no significa que no vaya a haber todavía una sanción social hacia las personas, ¿sí? Entonces hay que avanzar mucho en ello. Eso, digamos, a grosso modo, como lo que quería conversar. En estas hojitas, a quien se la quiera llevar, hay una serie de QRs que dan links a información de todo tipo para quien quiera hacer pedagogía o compartir y demás. Hay links desde entidades católicas, desde entidades de médicos, desde entidades del Estado, entidades privadas y demás que han hecho pedagogía sobre el tema y que permiten también como que tenga cada quien la posibilidad de reconocer y leer por su propia cuenta, ¿sí? No sé si hay, digamos, alguna pregunta, alguna observación, alguna anotación que quieran hacer frente a este escenario. Quiero decir algo. Buenas tardes. No, yo creo que yo hablo duro. No, sí. ¿No? Pues primero celebrar este espacio. Me parece muy pertinente, sobre todo que hablemos de derechos sexuales y reproductivos en las regiones donde a veces de pronto la información no tenemos acceso a la misma información que tenemos de pronto, digamos, en la U en Medellín, ¿cierto? Entonces celebro mucho que esta seccional, específicamente la seccional de Suroeste, esté propiciando espacios de debate, de construcción colectiva, porque además vi pues como en medio de mi llegada las dinámicas pues que permitían también como sentir un poco y atravesar como por el mismo cuerpo lo que significa esta experiencia, cómo funciona también como las relaciones patriarcales de alguna manera. Por ahí escuchaba respuestas que yo era como pero creo que fue un ejercicio de mucho aprendizaje. Entonces pues primero señalar eso, dos, creo que esa información que más que si queremos o no queremos es que en trabajo social
se vuelven necesarias y urgentes, porque nosotros, precisamente, nosotros y nosotras, quienes estamos en trabajo social, como tú lo mencionabas, acompañamos procesos, trabajamos por procesos, formulamos y diseñamos procesos para la reivindicación de los derechos humanos. En este caso, el derecho sobre todo de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, ¿sí? Que no quiere decir que el asunto, que porque el aborto ahora sea legal hasta ciertas semanas, no quiere decir que todas las mujeres tienen que abortar, que es una de las informaciones, digamos, que está muy sesgada, pero que es un derecho ganado y que la mujer puede decidir también, ¿cierto? Entonces eso, creo que para trabajo social, conocer, ¿cierto?, ampliar la mirada sobre los derechos, en este caso los sexuales y los reproductivos, pues es necesario, entonces agradezco mucho. Y yo soy la profe del curso que está aquí, trabajo social con grupos, quinto semestre, Erika Uribe, soy de Hispania, pero trabajo en Medellín obviamente, pero para mí venir a Andes siempre es como volver a la casita. Muchas gracias, profe. Sabe que trabajo social tiene muchísima relación con gestión cultural, porque no somos disciplinas, somos prácticas pluridisciplinares. Nosotros no nos especializamos bajo una rama en particular, sino que tomamos de las diferentes disciplinas elementos para hacer intervención social. Nosotros estamos, los gestores culturales, desde el ámbito de la cultura y ustedes desde el ámbito del trabajo directamente como en el tema de lo social. Entonces, tenemos que sí o sí empaparnos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor para justamente poder hacer acompañamientos objetivos, ¿sí?, en lo que pasa. ¿Alguien más quería? Bueno, una anotación. Las respuestas que dieron del sexo y los maridos, yo las propicié para que las dijeran, no eras que las chicas quieran sexo o maridos. Bueno, no sé. Bueno, pues a mí me parece muy importante como este espacio, estamos próximos pues como a un día muy importante para las mujeres, ¿cierto? Pero no solamente como celebrar esa feminidad, o celebrar que eres mujer, o celebrar muchas otras cosas que se celebran este día, o por lo que nos felicitan, sino que es también como reconocer esos derechos, esos cambios a nivel social, a nivel político, a nivel cultural que se han dado para nosotros. Entonces reconocer todo esto. Entonces pues me parece como importante este tema y que sea justamente hoy y en este espacio. Entonces la verdad muchas gracias, porque creo que todas las dinámicas, todo el discurso ha sido encaminado hacia un propósito muy importante para nosotros. Entonces muchas gracias a todos, a todas. Claro, es que ya viene el 8M. El 8M no es el Día de la Mujer, es la conmemoración de los derechos de las mujeres, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, también es muy importante entender que no es algo precisamente único y exclusivo de las mujeres, sino que es algo que nos acoge a todos como sociedad, por todo lo que esto influye dentro de todos los contextos, dentro del contexto de una maternidad, dentro del contexto de una vida más estable en todos los aspectos en los que se refiera tener una integridad de la mujer, o en este caso pues los cuerpos gestantes, en referencia al tema del fallo de la Corte. Entonces es de celebrar y de tener un criterio muy elevado a la hora de exponer estos temas, puesto que no es algo netamente de la mujer, sino que nos acoge a todos en la sociedad y nos da un gran aporte en todos los aspectos posibles. Bueno, algo que quisiera resaltar también cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos es toda esa carga social que trae tener un derecho sexual, ¿sí? Porque sexualidad también es cómo me visto, cómo quiero actuar, cómo camino. No solo es la forma, pues no solamente es con quién tenemos y sostenemos una relación sexual o una relación amorosa. También
también parte de esos derechos de las cosas que hago y las cosas que quiero decir. Eso también implica sexualidad. Entonces eso era lo que quería resaltar. En la medida que avancemos en políticas de derechos sexuales y reproductivos que brinden información sobre métodos anticonceptivos, sobre el tema de que las personas decidan en qué momento quieren empezar su vida sexual como un tema autónomo, ¿no? En el tema de que la gente conozca temas como su menstruación, ¿sí? Un montón de cosas, vamos a avanzar, y eso es lo que dice más o menos como los ejemplos de muchos otros lugares, y es que el aborto va a ser cada vez menos frecuente en la medida que se avance y se educa a la sociedad en derechos sexuales y reproductivos. Ahí es donde tenemos el reto más grandote. Y ya me di cuenta yo porque allá no me escuchaba, es que allá no tengo retorno, los retornos están espastelados. Yo les agradezco mucho la invitación, yo no soy experta del tema, yo trabajo con otros asuntos, pero pues me movilizo un montón y llevo, digamos, toda esta semanita como leyendo. Sí, fundamental que las universidades nos estemos dando el debate, y bueno, las personas que nos ven también por ahí por el canal, pues que también queden por ahí con la pregunta para que se informen de manera veraz, de manera objetiva sobre este tema del derecho. Yo les agradezco mucho, feliz tarde. Importante que este tipo de espacios se aprovechen y sobre todo se aprenda al máximo. Esta ha sido una nueva entrega de Especiales AUPAN. Nos vemos en una próxima ocasión. AUPAN, la televisión de los andinos.